tenemos el honor de recibir a Guillermo Lasso, que fue candidato presidencial en Ecuador y fue el hombre que en las últimas elecciones, donde Rafael Correa obtuvo la reelección, se ubicó en el segundo lugar y que es quien hoy nuclea en gran medida a la oposición del gobierno de Correa, que además se está preparando con su partido y con las alianzas estratégicas a lo largo del país, todo lo que son las próximas elecciones que se harán en febrero, si mal no recuerdo, las elecciones municipales, que son, como siempre, son esas elecciones que, siendo pequeñas, marcan muy bien el termómetro del estado de ánimo de la gente y de la sociedad. Guillermo, es un gusto recibirlo en Infobae TV. Muchas gracias, muy amable. Para mí un honor estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Guillermo, Correa, el actual presidente, ¿está definitivamente llevando a Ecuador hacia un modelo totalmente chavista? Yo no diría, no lo marcaría de aquella forma. Yo creo que Correa en alguna medida ha hecho cosas que eran necesarias hacer en Ecuador, pero otras que desde mi punto de vista son innecesarias y de alguna manera no contribuyen al desarrollo del país. Pienso que con la mejor buena intención produjo un cambio en la política ecuatoriana que era necesaria, en el sentido de que el discurso en los 10 años previo a Correa era un discurso fundamentalmente ubicado en la economía. Cuando llega Correa, amplía ese discurso a los temas sociales con una amplia inversión en salud y en educación, cuantitativamente aplaudida inclusive por mí, pero cualitativamente no ha producido los resultados que el Ecuador esperaba. Hay otro aspecto importante que pienso yo ha sido muy útil al país, la inversión en infraestructura, en carreteras, fundamentalmente, que ha modernizado de alguna manera el Ecuador. Pero hay otros aspectos que me preocupan del país y es la restricción a las libertades. Las libertades en el campo económico, dándole al Estado un excesivo protagonismo y una intervención casi diaria en la actividad económica del país en distintos aspectos. En segundo lugar, nos ofrecieron un cambio de época y en materia económica o en cuanto al modelo de desarrollo del país, seguimos haciendo lo mismo de hace 40 años, apoyando el desarrollo del país en dos pilares fundamentales. Primero, el precio del petróleo. El Ecuador es un país productor de petróleo, pero un productor marginal a nivel mundial. Por lo tanto, no tenemos una influencia en la formación del precio del petróleo a nivel internacional. Y esa alta dependencia en el petróleo establece momentos de bonanza, de estabilidad económica como lo tenemos ahora cuando el precio es alto, y hay momentos de depresión económica, de crisis económica, como en la década, finales de la década de los 90, principios del siglo XXI. Y el segundo elemento, el endeudamiento público. Este endeudamiento público, cuando el Estado tiene acceso al financiamiento externo, como en la década de los 70 a través de los mercados financieros tradicionales, de la banca internacional, y ahora a través fundamentalmente de la China. Por lo tanto, es un modelo de desarrollo que no tiene ninguna novedad en el Ecuador y que nos hace prever que el día en que el precio del petróleo caiga y se seque el acceso a los mercados financieros, pues obviamente el Ecuador volverá a tener un ciclo de depresión económica. Nuestro planteamiento frente a ese modelo de desarrollo es introducir un elemento nuevo, adicional, que es el apoyo al emprendimiento, el apoyo a la inversión privada, el dar rienda suelta a la capacidad creativa de cada uno de los 15 millones de ecuatorianos, que es una fuente inagotable de recursos que haría sostenible el desarrollo de la economía. Ese es nuestro planteamiento, al que le añadimos ingredientes importantes como una menor carga tributaria para dejar recursos en manos de los emprendedores, que son quienes crean empleo, claro, y el empleo como la mejor herramienta para crear oportunidades para una población ecuatoriana que cerca del 40% está sumida en la pobreza en nuestro país. A través de reducción de trámites, facilitar el emprendimiento en el Ecuador,
facilitar, por ejemplo, algo tan sencillo como un registro sanitario, dado que atrás de ese trámite sencillo lo que existe es un proyecto nuevo, una nueva inversión, nueva tecnología, nueva maquinaria, conocimiento y generación de empleo también, a través de una economía que se integre al mundo, lo he dicho en campaña, más Ecuador en el mundo a través de la venta de productos con valor agregado a todos los mercados del mundo y más mundo en el Ecuador a través de la promoción de inversión extranjera en el Ecuador. Esa es la forma de lograr el desarrollo. Sí. Guillermo, usted hacía recién alusión a que ciertamente Rafael Correa hizo ciertas cosas que Ecuador necesitaba, sobre todo en materia de políticas sociales, un punto, digamos, que comparte en líneas generales con el socialismo del siglo XXI. O sea, Chávez en su momento también hizo mucho trabajo en ese sentido, más recursos en escuelas, más recursos en educación. Sin embargo, usted también hace hincapié en el tema de las libertades, ¿no? En la Argentina, y por eso le quería preguntar, yo sé que llegó hace muy poquito, hace unos días la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de una ley de medios, de servicios audiovisuales. Y usted viene de un país que hace unos meses nada más aprobó lo que para muchos es interpretado como una ley mordaza, como una ley que complica justamente la libertad de expresión, que dificulta y que incluso le da potestad al Estado para cerrar un medio si lo que dice ese medio no le cae bien al gobierno. ¿Le puedo preguntar si tiene alguna impresión sobre la ley de medios en particular de la Argentina? La ley de medios en particular de Argentina, con sinceridad, no la he leído, pero conozco los lineamientos generales que son muy parecidos a los lineamientos de la ley de comunicación en Ecuador. Respecto del caso ecuatoriano, yo he sido muy claro al decir, la libertad de expresión es un derecho humano, es consustancial al ser humano. No puede ser o difícilmente puede ser reglamentado o puede ser limitada. Mi posición fue muy clara en decir no a una ley de comunicación que restrinja la libertad de expresión de los ciudadanos, porque un medio es eso, un medio. En el momento que se restringe la actividad del medio, lo que se está restringiendo es la libertad del ciudadano de informarse y de expresar su opinión sobre los hechos públicos que suceden en una sociedad. Por eso el bloque del movimiento Creo, el movimiento que yo lidero, votó en contra en Asamblea Nacional el día que se presentó la ley de comunicación. Yo creo que unos medios de comunicación independientes al gobierno, que actúen como un contrapeso al gobierno, son un valor esencial de la democracia. Por eso me preocupa la libertad de expresión. Difícilmente podrán aparecer nuevos cuadros, nuevos nombres, nuevas ideas, si hay permanentemente una limitación en la comunicación de esas ideas, en la capacidad de conocer esos nuevos cuadros, esas nuevas personas. Y si usted a eso le combina una ley electoral, un código de la democracia, que a su vez pone mayores límites a la libertad, por ejemplo, en el gasto de promoción electoral o la libertad que tiene un movimiento o una persona de promocionarse y difundir sus ideas, usted está creando realmente o repotenciando una barrera para esa libertad de expresión y está repotenciando también límites al desarrollo de la democracia en una sociedad. Además usted, Guillermo, lo vivió en parte en carne propia, porque antes de ser candidato usted sacó un libro y prácticamente le cayeron encima diciendo que ese era un libro proselitista, ¿no? Bueno, no solamente un libro, sino que yo salí también promocionando el libro en televisión. Claro. Y me sucedió lo que usted señala. Y no solamente eso, sino que en campaña era prácticamente como competir con un equipo de fútbol que tenía árbitro propio, en estadio propio, con el canal de televisión propio, sin escrúpulos, gastando los recursos del Estado de acuerdo al interés de esa campaña. Pocas veces ha sucedido en el Ecuador como en mi caso. Yo tuve que competir con un presidente en funciones, en control de la mayoría de los canales de televisión, de canales abiertos, en control de medios de comunicación, de periódicos, de radios y obviamente vendiendo una sola verdad,
la del candidato oficial, y restringiendo la posibilidad de expresar mis opiniones en esos medios de comunicación con la frecuencia con la que lo hacía el candidato oficial. Ahí voy, Guillermo. La ley, en la ley Mordaza en Ecuador se promulgó, si mal no recuerdo, el 22 de junio de este año. Correcto. O sea, llevamos poquitos meses como para hacer. Pero ¿se puede hacer ya un balance de qué impacto esto ha tenido en medios de comunicación? Yo creo que sí. El primer impacto es la generación de un temor, producir una autocensura en los medios de comunicación, que se lleva en algunos casos al extremo al punto de pensar que lo que existe es un temor, un miedo de dar espacio a una verdad distinta de la verdad que quiere comunicar el gobierno. Yo le puedo decir que no solo yo, todos quienes pensamos distinto al modo de pensar del gobierno, tenemos dificultades para poder expresar nuestras ideas en los medios de comunicación, por ese temor, por esa autocensura, por ese resquemor de que mañana exista una sanción, sanciones que nacen de una autoridad de control que sin duda alguna está bajo el control del gobierno, con una superintendencia de comunicación que es la encargada de administrar esta nueva ley de comunicación que tiene o está bajo el control total del gobierno. Por lo tanto, sí, esos son elementos que restringen el desarrollo de una verdadera democracia. Usted sabe que en la Argentina el fallo de la Corte Suprema hace unos días fija que aquí tenemos un organismo que es el AFCA que debería estar al frente de ese organismo, según la Corte Suprema, personas idóneas y absolutamente independientes. O sea, en el caso de Ecuador también particularmente las autoridades de ese organismo son autoridades impuestas por el gobierno. Bueno, el superintendente de telecomunicaciones, o de comunicación, perdón, el nuevo superintendente que deviene de esta nueva ley, sí, es un periodista que ha trabajado en los últimos años en medios de comunicación públicos y que en la campaña electoral mantuvo una clara línea de promoción de las ideas y las candidaturas oficiales. Por lo tanto, es público y notorio que ahí hay un sesgo respecto de una autoridad que debería demostrarse absolutamente independiente e imparcial en el momento en que debe de controlar un sector tan delicado en una sociedad como son los medios de comunicación. Guillermo, lo llevo a un tema que también tiene alguna relación con la Argentina. Usted sabe que en la Argentina hace muchos años se debatió, en la época de la convertibilidad, si convenía ir hacia la dolarización o no. De hecho, estaba bastante dividida, digamos, la escuela en aquel momento. Bueno, Ecuador en 1999 adoptó el dólar como moneda. Usted, como finalmente un hombre que además es un hombre de negocios, que además es político, que además recorre el país, ¿qué sienten los ecuatorianos con la dolarización? Un gran valor, sin duda alguna. Previo a la dolarización, la forma de financiar de una familia de clase media, la manera de financiar la adquisición de una vivienda, era a través de tomar un crédito hipotecario en dólares. Sin embargo, tenían ingresos en sucres. Claro. En la crisis del 99, una de las expresiones de las crisis fue una gran devaluación que de alguna manera hizo imposible que una familia de clase media continuara pagando su hipoteca en dólares. Perdieron sus casas en muchos casos. A partir de la dolarización, lo que ha sucedido en el país es que ahora esa familia de clase media tiene ingresos en dólares, con un pasivo en dólares. Muchos de ellos han adquirido una capacidad de endeudamiento que antes no tenían y han adquirido un patrimonio que antes no lo podían adquirir. Por lo tanto, la dolarización ha traído un mejoramiento en la calidad de vida de la familia ecuatoriana, especialmente de la clase media. Y aunque pequeñito, ha incentivado una movilidad social de abajo hacia arriba que ha permitido un crecimiento de la clase media ecuatoriana. Por lo tanto, yo le puedo decir que en mis recorridos por el Ecuador, lo que menos quisieran los ecuatorianos es que desapareciera el dólar como moneda de curso legal en el Ecuador, porque han encontrado en eso una fortaleza importante. De ahí que me preocupa a mí el modelo de desarrollo del país, que debe estar orientado precisamente a fortalecer la dolarización
como un valor esencial hoy para la calidad de vida de los ecuatorianos, especialmente de la clase media. Guillermo, las dos últimas. La primera, Correa tiene una altísima popularidad, es innegable. Dentro de Ecuador sigue gozando de una alta popularidad. ¿Usted cree que Correa, cuando él dice que no va a postularse para un nuevo mandato, lo va a cumplir o cree que finalmente se buscará una alternativa? En las últimas encuestas, y últimas me refiero a septiembre de este año, cuando se le pregunta al ecuatoriano si estaría de acuerdo con una reelección indefinida, la respuesta es no. Así lo dice el 58% de los ecuatorianos. Esa es la expresión popular. Ahora, ¿qué hará Correa? Sus expresiones explícitas son que él respetará la Constitución, que desde el punto de vista familiar quiere regresar al seno de su familia, descansar un poco, pero yo creo que existe la tentación de querer reformar la Constitución y de querer mantenerse en el poder. Ya estamos viendo a Daniel Ortega en Nicaragua, que está planteando la reelección. Aunque creo que en ese punto no les resulta un camino fácil a esta tendencia del socialismo del siglo XXI. Creo que en Argentina de alguna manera se da por descontada que está negada la posibilidad de una reelección. En el Ecuador le transmito esta encuesta que de alguna manera señala la voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano que cree en la alternancia del poder y la necesidad de un cambio de modelo en un momento dado para lograr el desarrollo del país. Guillermo Lasso, le queremos agradecer mucho la visita a Infobae TV. Gracias a usted, muy amable.